Puede que hayas identificado alguna diferencia o no. Puede ser que en algún momento hayas escrito alguno de los textos que te acabo de mencionar. Por eso es importante que al leer o antes de escribir un texto sepas exactamente cuáles son sus características. Pregúntate qué propósito tiene. Así vas a poder reconocer con mayor facilidad el tema, la intención del autor, el mensaje o información que se quiere transmitir. Y si quieres escribir, tengas claridad de cómo hacerlo. Perfecto, ahora sí, antes de empezar quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo identificamos a los distintos tipos de texto? El día de hoy identificaremos a los textos literarios, instructivos y persuasivos. Pero lo descubriremos después de la pausa. No se vayan. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta, y ahora sí veremos los videos sobre textos literarios, instructivos y persuasivos. Pero eso, toma nota, estoy segura que surgirán muchísimas ideas mientras lo vemos. Si abres un libro, un diario o una revista, te darás cuenta que cada texto no solo se diferencia por el tipo de letra, sino también por el tipo de contenido. Es decir, mientras algunos textos tienen la intención de narrar o explicar, otros buscan convencer o entretener. Los expertos en el tema han clasificado los distintos tipos de texto en 4 grupos: los textos expositivos, los argumentativos, los literarios y los instructivos. Ahora, giremos esta ruleta para saber qué texto estudiaremos hoy. ¡Listo! Empecemos con el texto literario y el texto instructivo. ¿Y cómo identificamos a un texto literario? Es sencillo. Este tipo de texto usa un lenguaje literario, expresa el arte a través de la palabra y tiene un fin estético. Pero ojo, no todos los textos literarios son iguales. Presta muchísima atención, porque a continuación te diré cuáles son los que debes conocer sí o sí. Primero, te presento a la novela, un tipo de texto literario extenso, o sea, con muchas páginas. No me refiero a las telenovelas, sino a las narraciones en prosa como Los ríos profundos, del escritor peruano José María Arguedas, o Ave sin nido, de la escritora peruana Clorinda Mato de Turner. Las novelas están divididas usualmente en capítulos, pero si son muy extensas, como la saga de Harry Potter, se publican en series. ¡Claro! Yo, como buen fan, tengo los 7 libros. ¡Wow! Bueno, yo prefiero leer cuentos. El cuento también es un texto literario, pero mucho más breve si lo comparamos con la novela. Por ejemplo, hoy en el bus, camino al canal, leí el cuento Mujer con Sayonara Celeste, de la escritora peruana Carmen Ollé. El tercer tipo de texto literario es la leyenda, una narración que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos. Y no nos olvidemos de la fábula, un tipo de texto literario en el que los personajes principales son animales. Y que suele dejarnos una lección o moraleja. ¡Claro! Un buen ejemplo de este tipo de texto es La cigarra y la hormiga, escrita por el fabulista de la antigua Grecia, Esopo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la poesía, un tipo de texto literario escrito en verso o en prosa, que por lo general es de extensión breve y, más que narrar hechos, comunica emociones por medio de complejas figuras literarias. Por ejemplo, el poema Mar de Alegría, de la escritora peruana Magda Portal. Acabamos de conocer los diferentes tipos de textos literarios que encontrarás en la biblioteca de tu cole. Ahora es turno del texto instructivo. Imagina que te regalan la última consola de videojuegos, pero al momento de conectarla al televisor no estás segura si el cable va ahí o al otro lado. ¿Qué haces? Pues buscas el manual de instrucciones. Estos manuales contienen textos del tipo instructivo, es decir, en ellos encontrarás las indicaciones para, por ejemplo, conectar tu consola correctamente y no termines castigado hasta el año 2070 por malograr el televisor. Pero el manual no es el único tipo de texto instructivo. Este libro de cocina también lo es. Gracias a este texto,
los más inexpertos en la cocina podemos igualar o superar al mejor chef. Ojo, los textos instructivos pueden ser muy breves, como la etiqueta de tu polo, que te indica cómo lavar tu prenda. Chicos, ese video estuvo genial. Dímelo a mí, Marco, que tengo todo mi cuaderno lleno de apuntes. Pero ¿qué te parece si mejor escuchamos al profe cuál es la pregunta? Chicos, estoy de regreso. En esta ocasión calificaré su desempeño en el curso de razonamiento verbal. La pregunta que he escogido es la siguiente. ¿A qué tipo de texto corresponde un libro de cocina? A. Literario. B. Persuasivo. C. Instructivo. Profe, yo ya tengo la respuesta, pero quiero saber si los chicos ya lo tienen en su casa. La alternativa correcta es la letra C. Instructivo. Un libro de cocina permite al lector seguir distintos pasos para lograr un objetivo, un principio importante del texto instructivo. Si piensas que redactar un texto es más fácil que la tabla del 1, estás más equivocado o equivocada que las personas que creen que si tragan un chicle, este tardará 7 años en digerirse. Para empezar, no todos los textos son iguales. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, encontraremos desde textos literarios hasta textos informativos. Pero, ¿cuántos tipos de texto existen? Es momento de que conozcas 4 tipos de texto: el informativo, el persuasivo, el instructivo y el literario. Pero hoy nos enfocaremos en los 2 primeros. Comencemos con el texto informativo, cuya función principal es brindar al receptor del mensaje toda la información importante sobre un hecho. Ojo, el hecho a narrar debe ser real. Además, recuerda que un texto informativo no debe incluir nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el texto informativo se preocupa en contar los hechos tal cual ocurrieron, Matías. Es objetivo, no subjetivo. ¿Y dónde podemos encontrar ejemplos de textos informativos? En los periódicos o en las páginas web de los mismos. Sí, me refiero a las noticias. Pero en los diarios hay muchos tipos de textos. ¿Cómo reconocer un texto informativo? No te preocupes, no es nada del otro mundo. ¿Sí o no, Vanessa? Así es, porque un texto informativo siempre responde a las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero espera, si crees que ya lo sabes todo sobre el texto informativo, te cuento que aún te falta conocer sus 3 variantes. Texto informativo comparativo, texto informativo descriptivo y texto informativo expositivo. Con el texto informativo comparativo podemos hacer un versus entre 2 hechos. Por ejemplo, podemos comparar el primer viaje a la Luna con la primera exploración al planeta Marte. Y si hablamos de un texto informativo descriptivo y tienes buena memoria, la romperás, porque podrás escribir todos los detalles sobre el suceso que quieres contar. Por último, con el texto informativo expositivo, podemos dar a conocer una investigación sobre un hecho científico, como los avances sobre la cura de una enfermedad. Por ejemplo, ahora veamos cómo funciona el texto persuasivo. Un buen ejemplo sería el guión de ese spot de televisión que apela a las emociones y te conmueve hasta el punto de sentirte identificada o identificado con la historia presentada, o el guión que te motiva a hacer una compra o un viaje. ojo, el texto persuasivo es redactado con la finalidad de convencer al receptor sobre una idea en particular o inducir al mismo a una acción. Otros buenos ejemplos son los refranes. Por ejemplo, cuando nos dicen a caballo regalado no se le mira el diente, no se refieren precisamente al animal, sino a que no debemos juzgar un regalo, así sean unas medias. Este tipo de enunciados nos persuaden a proceder correctamente, pero no todos los textos informativos persuasivos son necesariamente breves, como un refrán o un guión de spot de televisión. En otros casos, el autor tendrá que darse el trabajo de argumentar el porqué de su postura.
además de exponernos las razones por las que debemos estar de acuerdo con él. En conclusión, el texto persuasivo sirve para generar un cambio en nuestra forma de pensar o actuar. Chicos, les traigo la última pregunta del día. ¿Qué tipo de texto busca producir un cambio en nosotros? A. Texto literario. B. Texto persuasivo. C. Texto informativo. Profe, pero hay una de las alternativas que no hemos visto. Así es, Marco, la alternativa A no la hemos visto, pero que el profe no se dé cuenta que estamos ayudando a los chicos. Profesor, lo escuchamos. Vanessa, Marco, la alternativa correcta es la opción B, el texto persuasivo. Como vimos en el repaso, tiene la finalidad de convencer al receptor. Interesante el video, ¿no? Yo también aprendí muchísimo, pero vamos a seguir hablando de textos más adelante después del corte. No se vayan, ¿ah? Hola de nuevo. Como hemos podido ver, existen diferentes tipos de textos y hoy hemos podido conocer sus características para poder identificarlos. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Me puedes decir con tus propias palabras qué es lo que aprendiste? Así es. Aprendimos a reconocer e identificar las características de los textos instructivos, persuasivos, literarios y además informativos. Además, pudimos conocer que estos tipos de textos se pueden encontrar a nuestro alrededor y en distintos momentos de nuestra vida. Como hemos visto, los textos literarios se caracterizan por expresar el arte a través de la palabra o con un fin estético. En este tipo de textos encontramos, por ejemplo, las novelas, los cuentos, las leyendas, las fábulas y también la poesía. Los textos instructivos nos enseñan instrucciones o indicaciones para hacer algo como, por ejemplo, los manuales y las recetas. Los textos informativos nos brindan toda la información que necesitamos sobre un hecho real, con información real y objetiva, sin incluir nuestra opinión, como por ejemplo las noticias. Estos textos los podemos usar para comparar, para describir o exponer información sobre algo, como por ejemplo hechos científicos. Finalmente, los textos persuasivos intentan convencernos sobre alguna idea o acción, como por ejemplo los refranes, los spots publicitarios, los spots de televisión, los textos que intentan defender alguna idea, alguna postura, generando así un cambio en las personas. Muy bien, ahora sí, te invitamos a que colecciones todos los textos que estén en tu hogar, como por ejemplo las revistas, los periódicos, las etiquetas, las recetas, recibos, todo lo que encuentres y que puedas elegir, para así poder encontrar un texto literario, instructivo, informativo y persuasivo. Lee cada uno de los textos. Selecciona o recorta los textos que elegiste y pégalos en una hoja bond. Y luego identifica a qué tipo pertenece y escribe debajo de ellos por qué. Este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tu aprendizaje. Número 1. Puedes leer los textos que has elegido e identificar las palabras nuevas que encuentres en ellos, para luego deducir su significado buscándolo en el diccionario. Así vas a ir ampliando tu vocabulario y vas a ser un maestro. Número 2. Puedes contarle a algún miembro de tu familia lo que acabas de aprender y juntos clasificar textos en tu casa. ¿No te parece una buena idea que invites a todos a aprender a identificar los distintos tipos de textos? La van a pasar increíble. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás.